Hola, ahora, hoy de nuevo estoy aquí con vosotros y hoy os voy a leer el capítulo 7 de Entre dos dimensiones. Espero que os guste. El capítulo de hoy es en la casa encantada. A ver si os gusta. Aunque bueno, ya no es que os guste o no, es simplemente leer el capítulo 7 del libro. La casa encantada. Siendo aún un adolescente de 16 años, mi padre compró un terreno con la idea de edificar 2 viviendas. Cuando visité por primera vez aquel terreno, no sabía por qué, pero no me gustaba. No lo quería. Le pedí a mi padre que no comprara ese, que otro cualquiera, pero ese no. Pero mi padre no me hizo el más mínimo caso y lo compró. Poco después comenzaron las obras. Tenía 2 perritas, las llevé allí. Pensé que tendrían más terreno para correr y se sentirían más libres. Cada tarde iba para llevarles comida y jugar con ellas, pero siempre sentía algo que no entendía, algo que me ponía muy nerviosa, me sentía vigilada. Y al rato que estaba allí, me la pasaba mirando como asustada. En muchas ocasiones sentía a alguien a mi espalda, me daba la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Aún no había conocido a los otros. Hasta entonces solo conocía a los ángeles y seres de luz, los conocía perfectamente y reconocía las vibraciones que ellos emitían, pero lo que sentía allí era tan distinto. Estas vibraciones eran totalmente desconocidas para mí y me causaban miedo, pero eso no era nada. Lo peor aún estaba por llegar. 2 años después, me matriculé en una autoescuela, tenía 18 años y claro, necesitaba dinero para poder costearme mi carnet de conducir. Así que una amiga y yo pensamos que podríamos poner una guardería y de esta manera las dos ganaríamos dinero. El siguiente paso fue, ¿dónde? Necesitábamos un lugar, así que pensé. Mi padre nos había construido 2 pisos, uno para mi hermana y otro para mí. Por aquel tiempo allí no vivíamos ninguna, así que decidimos poner la guardería en uno de ellos y se lo alquilamos. Yo estaba muy contenta porque trabajaría en algo que me gustaba, ganaría dinero y podría costearme mi carnet de conducir. Pero desconocía el calvario que íbamos a pasar, el terror que pasaríamos y el peligro en el que nos estábamos introduciendo. Poco después abrimos la guardería. Tuvo mucho éxito, muchos alumnos, todo estupendo. Del piso solo usábamos 2 habitaciones grandes, en cada una de ellas teníamos una clase, una habitación al final de la vivienda en la cual solo se utilizaba para dejar los productos de limpieza y el baño. Pero un día, a primero de mes, llegaba la madre con sus niños. Yo siempre era la que abría la puerta y recogía a los niños, mientras mi compañera se quedaba dentro, con los que ya habían llegado. Al principio todo parecía normal, como otro día cualquiera, pero no. Ese día cuando iban llegando la madre me iba pagando el mes y lo llevaba a una caja fuerte que tenía en la habitación donde guardábamos los productos de limpieza. La primera vez que entré vi que estaba todo tirado por el suelo. La lejía, detergente del suelo, paños. Me extrañé, pero no le di importancia. Lo recogí todo y nada. Pero cada vez que llegaba una madre me pagaba y entraba, lo volvía a ver todo tirado. Y era ya 4 o 5 veces que lo recogía todo. Pensé que era mi compañera que me estaba gastando una broma. Así que fui y le dije que no lo tirase más. Mi compañera con cara extrañada me preguntó a qué me refería. Le respondí que a lo de tirar todo para que yo lo recogiese. Me respondió que ella no había hecho nada, que no había salido de la clase. No la creí. Me quedé allí pendiente de mi compañera, por si la veía salir. Pero no salió. Y a la hora
y a la hora de los niños tomar su desayuno se derramó algo. Fui a por un paño y lo volví a ver todo tirado. Me fijé bien y vi que siempre que había recogido todo estaba igual en las mismas posiciones. Sentí un escalofrío, me recorrió todo mi cuerpo. Me pregunté qué estaba sucediendo. Llamé a mi compañera, le dije, mira, le señalé con el dedo todo por el suelo. Mi compañera lo primero que dijo, yo no he sido y tú sabes que no he salido en toda la mañana de la clase. No tuve más remedio que aceptarlo porque sabía que era cierto. Y dije, ¿entonces ha entrado alguien? ¿Habrá un ladrón? Miramos la caja fuerte que tenía la llave puesta y todo el dinero estaba allí. Mi compañera me dijo que tenía que decirme una cosa, que no me lo había dicho antes por miedo a que yo me burlara de ella o quisiera cerrar la guardería. Y continuó diciéndome, aquí hay fantasmas, hace ya tiempo que me di cuenta, no es la primera vez que tiran las cosas, siempre yo las recogía para que tú no te dieras cuenta. A pesar de mi vida tan espiritual, no creía lo que me estaba contando, ya que hasta entonces desconocía la existencia de ellos. Pensaba que solo existían los que yo conocía, pero aún así sí sentía que algo raro pasaba. Sentía vibraciones raras, desconocidas para mí. Pero le dije a mi compañera que no podía hacer eso, que los fantasmas no existían. Esta me respondió que se había comprado un libro y que ponía que se podían coger huellas, que lo hiciéramos y que así me convencería de que era cierto. Le respondí que eso no podría ser, que cómo se iban a dejar huellas si no tenían cuerpo. Ella me respondió que no sabía, pero que por intentarlo no pasaría nada, e insistió mucho. Yo pensando en el error tan grande de mi amiga y compañera, para demostrarle que eso no podía ser, le dije que vale, y que así se convencería de que eso era imposible. Esa tarde compramos varios kilos de harina y lo extendimos por el suelo, en la zona que mi compañera dijo que por allí estaba. Nos marchamos a casa, solo había una llave y la tenía yo. A la mañana siguiente, antes de subir, mi amiga me comentó que tenía miedo. Yo riendo le respondí que ya vería que no habría nada. Iba riéndome, de repente mi risa se congeló, cuando al mirar el suelo lo vi lleno de huellas. No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo. Al mirarla detenidamente se podría observar 3 clases distintas de huellas. No sabía qué decir, volví a sentir aquel escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Miré en silencio a mi compañera y esta me dijo, ¿ves? Era cierto. Pero aún así yo trataba de buscar otras explicaciones, las cuales no hallaba. Aún desconocía el calvario que estaba por llegar. Eso era solo el principio. Una mañana, de repente, un niño de 3 años comenzó a llorar, con pánico en su cara. Traté de calmarlo. Cuando se calmó un poco el niño, entre sollozos, nos contó que había visto a un hombre malo con una capa negra y un hacha y quería matarlo. Y cuando le iba a dar con el hacha llegó un niño bueno y se le puso en medio y le regaló esto. El niño abrió su manita. Tenía una canica. Le pregunté al niño que de dónde había cogido. El pequeño insistía diciendo que se la había dado ese niño y señaló al frente. Miramos y no había nadie. Las dos nos miramos y sentimos de nuevo ese escalofrío misterioso. Le cogí la canica al niño con la esperanza de que él la hubiese traído de casa. A la hora de salir le comenté a la madre que no trajera el niño canicas, que eran peligrosas para niños tan pequeños. A lo que la madre extrañada respondió que su hijo no tenía canicas, que como aún era pequeño, jamás le había comprado canicas, que sería de otro niño. Así que a todas las madres le dijimos lo mismo, a lo que obtuvimos la misma respuesta. La misteriosa canica queda en un misterio sin resolver por aquel entonces. Mi compañera me dijo que sería verdad lo que el niño decía, a lo que yo respondía incrédula que eso era imposible. ¿Cómo un ente iba a traer una canica? Tratamos de olvidar el incidente, aunque difícil, ya que días después mi compañera tuvo una crisis de pánico, porque vio al niño fantasma y hacia ella. Cuando se calmó me dijo que había leído
que se podía grabar las voces, que compráramos un casete y lo grabáramos para saber por qué estaban allí y qué querían. Yo al principio no quería, pero terminé aceptando y así lo hicimos. Aquella tarde compramos un casete y al día siguiente lo pusimos en la habitación que no sabíamos por qué, pero que no podíamos entrar, que siempre que entrábamos sentíamos escalofrío y miedo. Cuando pasó el tiempo de grabación, el casete lo cogimos, lo rebobinamos y a medida que lo escuchábamos, nuestro cuerpo se estremecía de miedo. Primero se escuchaba un sonido de golpe, todos iguales. Luego una voz de hombre diciendo, chiquillo, chiquillo. Y así en casi toda la grabación. Fue entonces cuando decidí que la guardería se cerraba, que nada más me sacara el carnet se cerraba, que los niños podrían estar en peligro. Mi compañera trató de convencerme para seguir con la guardería porque me iba muy bien. En esto no cedí y nada más obtuve el carnet de conducir, cerramos la guardería. Creía que así todo se terminaría y que esos raros fantasmas se irían de allí. Aún desconocía todo el calvario que se me avecinaba. Después la página siguiente pongo una fotografía de mi sexto diario. Vamos, tengo un diario con números, el primero, el segundo, porque era por orden, para saber el orden que iba escribiéndolo. Y aquí copio literalmente lo que en ese diario escribí en ese momento. Lunes 3 de agosto de 1987. Quiero confesar que tengo miedo, mucho miedo. Me están sucediendo cosas y como todo siga así, no sé cómo va a acabar mi vida, si terminaré loca o muerta. Cuando mi amiga y yo teníamos la guardería, al principio todo iba bien, hasta que un día, hará aproximadamente 2 meses y pico, descubrimos que en el piso sucedían cosas muy extrañas. Llegamos a la conclusión de que allí había algún espíritu malo. Nosotras teníamos mucho miedo, no sabíamos qué hacer, así que para estar más seguras echamos arena en el suelo, por el sitio que nosotras pensábamos que pasaban. Yo tenía la esperanza de que no pasara nada, y todo hubiese sido imaginaciones nuestras, pero desgraciadamente no sucedió así. Me llevé una sorpresa muy grande al comprobar que en la harina aparecieron huellas de pies. Había 3 clases de huellas distintas. Cada día teníamos más miedo. También grabamos un casete en el cual se grabaron unos golpes, una voz muy aguda de un hombre diciendo, yo, chiquillo, chiquillo. Yo estaba deseando de cerrar la guardería, pensando que todo se acabaría, pero desafortunadamente me equivoqué. En mi casa en mi cama y en la de mi hermana se forma un hueco como si hubiese alguien acostado. Y hoy ha ocurrido cosas que me han entrado mucho miedo. Esta mañana los muñecos que mi hermana pone sobre su cama los tiraron al suelo. Sentí muchísimo miedo y mi hermana se puso a llorar con un ataque de histeria. Y al mediodía tiraron al suelo mi agenda y estuche, los recogí y más tarde el teléfono descolgado y mi agenda abierta. Tengo miedo, mucho miedo, y lo peor de todo es que me siento muy sola. Nadie me ayuda. Mi madre no me cree, dice que son imaginaciones mías. Mi padre se lo conté hoy y tampoco cree. Dice que yo hago esas cosas para asustar a mis hermanas. Mis hermanas sí me creen porque ellas han visto los hechos con sus propios ojos. No sé qué hacer. Yo hoy aparentaba muchísima tranquilidad para que mi hermana se tranquilizase, pero por dentro yo estaba muerta de miedo. Yo antes nunca tenía miedo de nada y ahora me da miedo hasta la oscuridad. Antes el miedo para mí no existía. He descubierto que tener miedo es una cosa horrible. Lo que acabo de leer es el texto que escribí el día 3 de agosto de 1987. Copiado literalmente de lo que como en ese momento yo me sentía. Y ahora ya sigo con la narración, 3 años después. Me casé y me fui a vivir a mi piso. Era el de la segunda planta.
Nunca había olvidado lo que pasó en el piso de abajo, pero pensaba que bueno, todo pasó en el piso de abajo, que nada tenía que ver con el mío. Así que ese piso comenzó a ser mi nueva vivienda y también mi calvario. Desde que comenzó 4 años antes, todo el piso de abajo lo había pasado tan mal, aunque no iba a ese piso. Los fantasmas me perseguían, me atacaban, tenía pesadillas. Así que cuando me fui a vivir a mi nuevo piso tenía la esperanza de que todo acabara, que ya no me pasaría nada, que los ataques de ellos cesarían. Pero desgraciadamente no tardé en darme cuenta de lo equivocada que estaba. Los entes se dedicaron a hacerme la vida imposible. Cambiaban los objetos del lugar o directamente me los tiraban. Gracias a que siempre estuve protegida por mis seres de luz, y ellos cuando venía algún objeto hacia mí me avisaba y me quitaba para que no me diera. En una ocasión estaba agachada en la cocina para coger unas patatas que tenía en el carro de la cocina, y de pronto escuché una voz que me decía ¡cuidado! Miré y vi un muñeco de porcelana que tenía de adorno en un mueble, como venía hacia mí. Solo me dio tiempo de protegerme la cabeza poniendo el recipiente delante. El muñeco chocó con tanta fuerza que me tiró al suelo. Tuve miedo y di las gracias a mi protector por haberme avisado, ya que de lo contrario no sé qué me hubiese pasado, ya que venía directamente hacia mi cabeza. Sentía que me iba a volver loca. Allí. No podía más. A veces al pasar por el pasillo sonaban las puertas como si llamaran. En una ocasión tuve una crisis de pánico. No podía más. No entendía por qué aquellos intrusos estaban allí y por qué me hacían tanto daño. Aunque lo peor era cuando llegaba la noche. Cuando dormía tenía pesadillas horribles. Y a veces cuando me despertaba no me podía mover. Los veía allí, trataba de levantarme, pero no podía. Estaba despierta, pero mi cuerpo inmóvil, totalmente inmóvil. Luego cuando se iban a veces tenía moratones por todo mi cuerpo. Era horrible. No podía creer lo que me estaba sucediendo. ¿Cómo podía sentir así a un fantasma, a un ser que no tenía cuerpo? Solo sabía que no podía con aquello. Eso solo me pasaba cuando dormía. Me di cuenta que despierta no me tocaba, así que dormía y así no me tocaban así. Que dormida estaba indefensa, así que trataba de no dormir. Quería estar siempre despierta, pero claro, no podía. Por mucho que trataba de mantenerme despierta, el sueño acababa venciendo. Pedí ayuda a mis seres protectores y ellos me enseñaron cómo protegerme, incluso dormida. Y lo que tenía que hacer cuando despertaba y los tenía allí. Efectivamente, me dio resultado. Ya ni dormida podían conmigo, porque cuando me atacaban sabía defenderme de ellos. Comenzó una guerra entre nosotros. Yo quería que se fuera y ellos querían que yo me fuese yo. Eso no lo entendía. Hasta que una tarde que volvieron a atacarme y yo enfurecida entré en la habitación que ellos me tenían prohibida, que casualmente era la misma que la del piso de abajo. Entré y les grité que qué querían, por qué no me dejaban tranquila en mi casa y que se largaran ya. Por primera vez uno de ellos me habló. Me dijo que la intrusa era yo, que ellos llevaban allí muchos años, que era su casa. Le respondí que no, que la casa la había construido mi padre, que aquello era solo un terreno. Él me respondió que era su casa y me mostró su casa. Vi otra casa, vi otra casa, estaba, vi otra casa, estaba en la mía, pero la que estaba viendo no era la mía, era otra. Entonces comprendí todo. Ellos no veían la casa actual, ellos veían la suya, y claro, la intrusa para ellos era yo. Me disculpé y le expliqué que en ese momento había allí mismo otra casa y que no me podía ir, no tenía dónde ir, que me tenía que quedar allí. Y en aquel momento hicimos un pacto. Yo no volvería a hacer nada para que se fuese, ni ellos me atacarían a mí. Durante el día la casa toda para mí, pero a partir de las 12 de la noche había zonas de la casa en que nadie podía transitar. Me dijo que quién
me atacaba por las noches no era él, eran demonios. Él solo protegía a su mujer y a su hijo. Cuando me dijo que eran demonios, recordé la visita que tuve años atrás de Satanás. Aprendí a convivir con ellos tres y aprendí a reconocerlos aún sin verlos, por las vibraciones que emitían cada uno. Y ahora pongo entre paréntesis, para que entiendas cómo lo reconocía, te pongo un ejemplo. Una persona de nacimiento vive en una familia y que hable, cuando se le acerca a cada uno lo reconoce por las vibraciones que emite, pues lo mismo. Y ahora sigo ya contando. Cuando estaba la mujer o el niño no me importaba, pero el hombre siempre me daba un poco de miedo. Él transmitía miedo, aunque ya no me atacase. Un día, al mediodía, estando embarazada de mi primer hijo, estaba acostada en el sofá viendo el televisor y de repente apareció el niño. Lo vi perfectamente, como si estuviese viendo un niño de verdad, no un ente. El niño se puso al lado de la mesa, me miró, sonrió y desapareció. Esa fue la primera vez que vi al pequeño. Meses después nació mi primer hijo, y todo bien, excepto que por las noches el chupe del niño se perdía y aparecía en otra punta del dormitorio. Y así noche tras noche. O cuando el piano del andador del bebé se pulsaba las teclas, los juguetes se movían solos, etc. Sabía que era el pequeño ente el que jugaba, pero aún así no podía evitar asustarme. Me daba miedo dejar a mi niño solo en otro dormitorio, así que tenía la cuna del bebé al lado de mi cama. Tenía aproximadamente un añito. Mi niño, cuando se despertaba, saltaba a la cama y se acostaba conmigo y seguíamos durmiendo. Una mañana, estando dormida, sentí como mi niño se acostó a mi lado. Abrí los ojos y vi su cabeza rubia. Le abracé y seguí durmiendo. Un rato después escuché: «¡Mamá! ¡Mamá!». Me desperté. Me pregunté: ¿si mi niño está aquí? ¿Cómo escucho la voz a mi espalda? Giré la cabeza hacia la cuna y vi a mi niño allí de pie, agarrado a la baranda de la cuna. Seguía sintiendo en mi brazo el peso aún de la cabeza de aquel niño. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me pregunté: si mi niño está ahí de pie, ¿quién está aquí conmigo? Me giré y desapareció. En ese momento sentí miedo. Me levanté rápidamente, cogí a mi niño y me acosté con él abrazándolo fuertemente. Por mucho que yo quería, no podía evitar tener miedo en esos momentos. Sentía tanto miedo de estar allí sola. A veces le pedía a mi hermana que se quedara allí conmigo para no estar sola. Pensaba que si había alguien más no haría nada, aunque pronto descubrí lo equivocada que estaba. En algunas ocasiones mi hermana incluso tuvo ataques de pánico. Pasaba tantas cosas en esta casa. Cuando mi hijo ya comenzó a jugar, se ponía a jugar y a hablar con alguien. Cuando le preguntaba a mi niño, respondía que estaba hablando con su amigo, que estaba allí, y señalaba para un lugar que no veía a nadie. En una ocasión estaba mi hermana, le preguntó a mi hijo, y el niño dijo lo mismo. Le dijo que no, que allí no había nadie, y de repente los juguetes que estaban en esa zona comenzaron a moverse. Nunca me volvió a decirle que no había nadie, y así transcurrían los días. Una mañana regresábamos mi niño y yo de la compra. Abrí, entré y tras de mí se cerró la puerta. Mi niño comenzó a gritar y llorar desesperadamente, pidiéndome que abriera la puerta y le dejara entrar. Yo estaba dentro del piso. Quería abrir la puerta, pero no podía. Alguna fuerza extraña me lo impedía. Miré por la mirilla y vi a mi niño pegado a la pared, mirando hacia el frente, llorando y gritando. Yo, luchando con aquella maldita puerta, presa del pánico, no podía abrirla. Llamé a mis protectores, les pedí ayuda y la puerta se abrió. Corrí hacia mi niño de 3 años, le abracé y besé. Mi niño lloraba, traté de calmarle. Entre sollozos me contó lo que le acababa de suceder. «Mamá, venía subiendo la escalera, un hombre malo con una capa negra me quería matar, con un hacha, y cuando me iba a dar, vino mi amigo y se puso en medio para que yo me callara, y me dio esto». Abrió su manita y una cañita. Uf, me vuelve a dar escalofrío.
Al ver la canica sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Recordé en ese momento el incidente del niño de la guardería, la misma historia y la canica. No podía dar crédito a lo que estaba viendo y viviendo. En ese momento pensé en aquel niño y que dijo la verdad. Le quité la canica a mi hijo, le dije que las canicas no, era muy pequeño para jugar con canicas. Esa fue la primera canica que el niño fantasma regaló a la familia. Esa canica ya no sé dónde está, pero ya tengo un bote con muchas canicas regaladas por el niño. Actualmente ya sé muchas cosas de esta casa encantada. Sé por qué no podemos entrar normalmente en esas dos habitaciones de la casa, ya que me lo mostraron. Estando dormida, veía a una mujer que me llamaba y me decía que fuese, que me quería enseñar una cosa. No quería ir porque me daba miedo, pero un día me dije, si esta noche vuelve a venir esa mujer, iré. Quiero ver lo que me quiere enseñar y tal vez así deje de venir cuando duermo. Y así fue. Esa noche cuando me dormí volvió a venir la mujer y me llamó. Fui tras ella. Y ahora pongo entre paréntesis. Me levanté pero veía mi cuerpo en la cama. Íbamos por el pasillo y al llegar a una zona de la casa todo cambiaba. Había mucha gente. La mujer me dijo que en esa habitación había puertas astrales y que venían por allí los seres de más allá. Venían porque me necesitaban, que para irse necesitaban luz y yo tenía esa luz. Me dijo que yo era la llave, que por eso venía. Le pregunté qué luz, yo no tengo nada. A lo que la mujer espiritual me respondió que sí, la tenía, que aunque era invisible para las personas vivas, para las muertas era una luz muy blanca y brillante, la llave del más allá para poder ascender. ¿Ves todo eso? Me respondió a una pregunta que siempre me estaba haciendo. ¿Por qué a veces venían muchos espíritus? Eso me desconcertó. Siempre tuve la esperanza de que todo acabara. Algún día poder cambiar de vivienda y que todo acabara, poder tener una vida normal. Me di cuenta de que nada serviría irme a otro lado. Siempre habría algún espíritu, al menos a la familia que vivía allí ya les conocía, ya estaba acostumbrada a ellos. La mujer era muy buena cocinera, me enseñó recetas muy ricas. Era buena compañía. Una noche la madre ascendió, no sin antes despedirse de mí. Me inundó una gran mezcla de sentimientos. Por un lado, me sentía contenta por ella, porque ascendía, pero egoístamente. Por otro lado, triste, porque me había acostumbrado a ella y sabía que la echaría mucho de menos. Al irse me sonrió y me dio las gracias por la luz. Creí que emprendería el gran viaje hacia el cielo los tres, pero no, solo se fue ella. Saber que él seguía allí no me gustaba mucho. El padre estaba sediento de venganza. Me contó que a ellos los mataron y que aún seguían vivos los asesinos, que querían que yo me vengase porque no podía. Me costó mucho hacerle entender que yo no podía hacer nada. Con el paso de los años, él fue cambiando. Sí, cambió muchísimo. Dejó aparte su rabia y su odio. Comprendió que yo no tenía la culpa de lo que le sucediera y que yo no podía hacer nada, que Dios castigaría a los que le arrebataron tan cruelmente la vida a su familia y a él. El niño juguetón y tierno me daba mucha pena cuando me llamaba mamá, ya que muchas veces me decía mamá. También nos has regalado canicas a mis otros dos hijos y a mí. No hace mucho, una noche antes de dormirme, pensé en él. Hacía mucho que no sabía nada de él. Me refiero al niño. Le echaba de menos y pensando en toda nuestra vivencia, me quedé dormida. Por la mañana cuando desperté, en mi mesita tenía una canica. Me dio mucha alegría. Fue su manera de decirme que seguía aquí. Actualmente la casa sigue siendo una casa encantada, pero mucho más tranquila. A veces siento a espíritus que no conozco, pero es normal, van y vienen. Aunque debo de confesar que en muchas ocasiones me asusto, no puedo evitarlo. Sé que debería de estar ya acostumbrada,
pero cuando de repente veo a alguno sin esperármelo me asusto. Ya he aceptado que jamás tendré una vida normal, y mucho menos después de descubrir la verdad. Sí, la verdad de por qué estoy aquí, de por qué tengo esos seres de luz siempre a mi lado protegiéndome, aconsejándome y enseñándome. Una verdad difícil de creer, pero totalmente cierta. Una verdad que decidí contar en este libro, para así poder cumplir parte de mi misión y poder transmitir al mundo lo que Dios quiere que sepa, la verdad oculta. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el 7º capítulo. Espero que lo hayáis escuchado entero. Como siempre digo, cualquier duda que tengáis, se podéis poner en contacto conmigo. Os dejo otro correo, maricarmen entre dos dimensiones @gmail.com, maricarmen entre dos dimensiones @gmail.com. Y también podéis comentar si queréis comentar algo. Me gustaría saber si os gusta la lectura del libro, si os gusta, podéis dar un pipí. Y nada, muchas gracias por seguir capítulo a capítulo. El próximo capítulo, el capítulo 8, es algunas de mis experiencias con el más allá. De la casa me gustaría añadir algo. La casa, sigo viviendo en la misma casa. Ya todo es mucho más tranquilo, como he dicho hace un momento. Ya no sucede las cosas como al principio, ¿no? Al principio era un calvario cuando tiraban las cosas, rompían, me atacaban, los golpes. Yo pasaba mucho miedo, ya no, ya eso no. Siempre respeto. Eso sí, ahí respetamos el pacto. El niño no lo veo siempre, no está, ya hace tiempo que no sé de él, pero sí aparece de vez en cuando una canita necesita por las mañanas. Como ya he dicho antes, de tener un bote con muchas canitas, y aparte las que me está regalando a mí últimamente las tengo yo también aparte. No sé, no sé cómo puede traer las canitas, no sé cómo puede transportarlo, pero es como una manera de decir estoy aquí, es como su firma, ¿no? Me da mucha penita de niño de que no pueda, no sé por qué no asciende. Me gustaría que ascendiera, no que estuviese aquí. Pero eso sí, ya no hago nada para tratar de que se vaya. Ellos me han ayudado mucho, me han enseñado mucho. Cuando mis niños han tenido percance, ellos me han avisado. Puedo decir que en esta casa convivimos mis hijos, yo y también ellos. Y aparte los que vienen y van, ¿no? Pero los que estamos seguros hemos aprendido a convivir juntos. Y nada, hasta el próximo capítulo. ¿Chito?